Mateo 27, versículos del 32 al 56. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, te damos gracias. En este momento, Señor, te pido que tu Santo Espíritu sea guiando este tiempo de predicación. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Danos entendimiento para poder vivir una vida agradándote a ti, Señor, siendo obediente a lo que tú nos mandas, a lo que tú nos muestras a través de tu santa y divina palabra, Señor. Danos ese entendimiento que necesitamos en momentos difíciles, en nuestra vida de decisión, Señor. Bendícenos pues conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Es esta una semana especial. Es una semana de conmemoración. En esta semana me llegó un aviso y decía: Dios exige una vida santa, no solo una Semana Santa,
Es una vida santa. O sea, no es solamente una semana. No, es constante y permanentemente. Tu vida tiene que reflejar santidad. Tu vida tiene que reflejar esa relación que tienes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los evangelios en la palabra de Dios nos muestran, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen una exposición bíblica de la palabra, de lo que pasó en esa última semana. El domingo pasado vimos la entrada triunfal del Señor Jesucristo, lo que comúnmente es conocido como el Domingo de Ramos. Es esa entrada triunfal, y vimos cómo cada uno de nosotros va a tener y tiene una vida triunfal, pero solamente en Cristo, y que debemos de considerar, lo vimos la semana pasada, dos aspectos, y son que hay que seguir y obedecer instrucciones, y que asimismo hay que tener una vida de alabanza y dependencia. ¿A quién? A Cristo. Hoy vamos a tomar en consideración tres aspectos, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque es que lo que vemos es que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio ¿de qué? De sacrificio y de amor. Y ese es el título de la predicación: un ministerio de sacrificio y de amor. Pero debemos de considerar tres aspectos en ese ministerio. Uno, la vida. La vida. ¿La vida de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo fue esa vida de Dios? ¿Cómo fue la vida del Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra? ¿Sí? Hubo un sacrificio total y hubo un amor total. Pero no solamente la vida, vamos a considerar hoy también la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver, tercero, la resurrección de Cristo. Tres aspectos, mis hermanos, que en su fe, en su convicción, usted tiene que tener claros, en conocimiento bíblico: la vida de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y la resurrección del Señor. Eso es parte fundamental de nuestra fe. Asimismo, entonces, cuando miramos un primer punto, los voy a invitar a que miremos en Juan, capítulo número 3, los versículos del 16 al 21, los que tengan su Biblia ahí. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, miren, nos podríamos quedar, y así es, toda la vida hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo. Cuando nosotros leímos esta porción que recién leímos ahora, terminamos ¿hasta dónde? Hasta donde el Señor Jesucristo entonces fue crucificado. Y me voy a permitir leerles, antes de pasar a esta porción, sobre lo que dice en el capítulo 28 de la resurrección. Porque tener el recuento bíblico en la mente es importante. Usted debe de saber que el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Porque de repente hay personas que viven una vida desesperanzados, como si el Señor no hubiera resucitado. Y el Señor resucitó. Y dice en el mismo Mateo capítulo 28, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, ¿cuándo? Domingo. El domingo vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sí? Versículo 3 del 28. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, la guardia que estaba ahí cuidando el sepulcro, el cuerpo del Señor, inmediatamente quedaron impactados. Y dice que se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Le dice el ángel a María y a las que llegaron: no está aquí, no está, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel entonces le va a dar un mensaje a estas mujeres. ¿Por qué razón? El Señor había dicho, y ya se los dijo, lo que le iba a pasar, pero las mujeres llegaron en una actitud de ¿qué? De incredulidad. Y llegaron y fueron ¿a qué? A encontrar el cuerpo. O sea, ellos pensaban que el cuerpo iba a estar ahí. Y cuando el ángel les muestra, el cuerpo ya no estaba. Resucitó. ¿Cómo qué? Como él mismo se los dijo. Entonces ellas, aparentemente, en algunas porciones de otro evangelio dice que entonces hasta se entristecieron. Y entonces, ¿dónde está? Se robaron el cuerpo. Pensaron ellas. No. Entonces ellas saliendo, dice el versículo 8, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, incredulidad de parte de los discípulos, ¿sí? Y incredulidad de estas mujeres, ¿sí? Y vamos a ver porciones de la palabra, posiblemente en algún momento, donde a uno de ellos, sabiendo que el Señor les dijo que iba a resucitar, hermanos, y aún los apóstoles se habían ido otra vez a hacer sus faenas normales de pesca, como quien dice, aquí no pasó nada. La vida del Señor Jesucristo, mis hermanos, fue una vida de sacrificio y de amor. Es muy importante leer esta parte de la resurrección, porque hoy tradicionalmente, ¿sí?, hay un mundo cristiano de diferentes líneas de la fe cristiana que están celebrando. Y hay algunos grupos que están en procesiones, y hay otros grupos que estamos acá congregados, teniendo el conocimiento bíblico para guardarlo en dónde. En nuestro corazón, para que sea base fundamental de nuestra fe, para que sepamos en qué es lo que creemos. La vida del Señor Jesucristo, su vida, su ministerio, Él nació como nació cualquiera de nosotros, ¿sí? Y vimos en Navidad el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, que eran palabras de qué? Eran palabras de esperanza, eran palabras de amor, eran palabras de seguridad. Nos ha nacido entre nosotros el Rey, y vinieron los pastores, y vino fulano y el otro, y adoraron al niño, pero ese niño se quedó chiquito, ese niño creció. La palabra de Dios nos dice, muestra hasta que el Señor Jesucristo cumplió 12 años, y de los 12 años retoman el recuento bíblico en el momento en que él ya tenía 30 años. Y a los 30 años, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, ¿sí? Es un ministerio que dura 3 años, porque a los 33 años el Señor Jesucristo es sacrificado en una cruz. Y miren lo que nos dice Juan 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una prueba del amor de Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo es sinónimo de amor. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino con propósito de salvar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es bueno que usted hoy se pregunte, ¿usted cree eso? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es que nuestra labor como iglesia, la labor que el Señor nos permite hacer es ir y presentar a Cristo, pero la persona tiene que tomar la decisión de creer. El amor de Dios es inmenso,
pero la responsabilidad del ser humano, del creyente, es definitiva. Hay una responsabilidad entre él. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, tenemos un modelo a seguir, tenemos un ejemplo a seguir. Se llama Jesucristo. Él vivió una vida con qué características: una vida en santidad, una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, en obediencia. Es eso lo que nosotros tenemos que imitar, ¿sí? Lo que el Señor hizo como hombre, como ser humano, porque aquí es Dios hombre, Dios hecho hombre, hecho humano, y no vino a condenar, vino a salvar. Es que el mensaje del Señor Jesucristo es maravilloso, es un mensaje de amor, de reconciliación. Su propósito cuando llega a su corazón es salvarlo. ¿Cuántas personas a su alrededor necesitan de Cristo? Por ellos vino el Señor, por todos y cada uno de ellos, ¿sí? 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, ¿cómo? Con enseñanzas, milagros, con sanaciones, dando testimonio del poder, dando testimonio del poder. Hubo un tiempo en la historia donde muchos seres humanos tuvieron la bendición de tener un contacto directo con el Señor. Muchos creyeron, pero fueron más los que no creyeron. No creyeron porque sus corazones estaban como cerrados, estaban como mármol, porque vivían de una tradición y se quedaron anclados a esa tradición. Y no vieron al Señor, no vieron al Salvador. Pudieron haber escuchado de los milagros, de las enseñanzas, pero no lo vieron. Cuando miramos lo que el Señor Jesucristo en su vida hizo, hay mandamientos. Y esos mandamientos, esos mandatos son para obedecer. Amén. Y las promesas dadas por Dios serán cumplidas, porque el Señor Jesucristo dio promesas. Podríamos centrarnos en mirar toda la cantidad de promesas que hay. Pero usted debe saber algo, mi amado hermano y amigo, esta mañana. El principal propósito por el cual el Señor en su vida vino acá fue para salvarlo. El principal propósito es su salvación, no hay más, es su salvación. Con ese propósito Dios se hizo hombre y estuvo dispuesto ¿a qué? A ir a una cruz. Y es que la muerte del Señor Jesucristo tiene muchas connotaciones, hermanos. Es un tema que no se podría tratar a la ligera, ni mucho menos en un solo culto. No, es algo que usted tiene que estar meditando, mirando permanentemente, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo era una exigencia, es una exigencia dada por Dios mismo, porque tiene que haber remisión de pecados, y para que eso pase, solamente podía hacerse si hay sacrificio. Era una exigencia dada por Dios mismo. Es un sacrificio necesario, ¿para qué? Para tu salvación. Cuando miramos en la palabra de Dios, en Efesios 2, los versículos del 11, es del 11 al 22, pero voy a leer del 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hermanos, en el tiempo pasado, la oportunidad, el mensaje era ¿para quién? Para el pueblo de Israel, para los judíos. Los gentiles, o sea, los que no eran judíos, no teníamos parte, pero dentro de la misericordia y el plan perfecto de Dios, los gentiles, hermanos, ojo, a través de Cristo, porque no hay otra forma, ya somos parte del pueblo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, por eso somos cristianos, por eso creemos en Cristo, porque es a través de Él, a través de su muerte, que usted tiene oportunidad en formar parte del pueblo de Dios. No hay otra forma.
No hay otra forma. Por eso sus ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo. Solamente en Él. Dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, esta es la condición de la persona. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, sin el Señor Jesucristo no somos nada. Nuestra oportunidad se llama Cristo. Su oportunidad se llama Cristo. Yo no sé la situación que usted esté pasando en este momento de su vida, porque a veces estamos pasando por crisis. Por ejemplo, cuando están en el centro de recuperación, están enfrentando una situación, algo que ha pasado por su misma rebeldía, pero ustedes tienen es que consolidar, afirmar su relación con el Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder, nadie más lo tiene. Y en su inmensa misericordia y en su amor, Él nos forma parte y nos da ciudadanía. Y dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, hermano, ¿está usted en Cristo Jesús? Amén. Dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, hermanos, por la sangre de Cristo. No por cualquier cosa, no, es por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, la muerte de Cristo tiene muchas connotaciones, muchos aspectos. Hay dos básicos: es de cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De profecías. ¿Profecías dadas por quién? Por Dios. Cumplimiento de promesas. ¿Promesas dadas por quién? Por Dios. Tanto las profecías como las promesas se cumplen en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre, Dios mismo, sin mancha, en una pureza, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es digno, el ungido, el único en toda pureza y santidad, viene a este mundo, se hace hombre y en la cruz del Calvario muere por usted. Esa es la obra de Cristo. Sin cruz no hay cristianismo. Si usted no está cargando la cruz de Cristo, no está viviendo el cristianismo. Usted tiene que entender que el sacrificio de Cristo, el Señor lo hizo por usted. Le tiene que dar el valor. Yo no sé qué valor le dé usted en este momento de su vida a la muerte del Señor Jesucristo. No lo sé. Pero la única esperanza de todo ser humano se llama Jesucristo. Y su vida eterna depende de creer en la obra que el Señor hizo. No hay otra forma. Hay expiación y hay sustitución a través de Cristo. Por eso tenía que morir. Yo no sé si en estos tiempos de Semana Santa usted ve películas, programas de televisión. En algún momento todos hemos visto. Y muestran las imágenes y la película, y entonces uno como que se identifica con el dolor y con las cosas, y uno dice, pero es que es injusto. ¿Pero por qué pasó eso? El justo muriendo, ¿por quién? Por los injustos. El justo muriendo por el pecador. Eso no tiene sentido para nosotros en nuestra mente humana, pero es el plan de Dios. Él que es justo murió por nosotros que somos injustos. Nosotros pecadores, que deberíamos ser nosotros los que estuviéramos allá, no estamos. Ese es el sacrificio. Ese es el ministerio de sacrificio y de amor fundamental. Hermanos, hay que darle valor. Hay que darle valor a la obra que el Señor hizo por usted. La obra que el Señor hizo por una humanidad perdida. Ahora, el Señor lo crucificaron y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Y es la resurrección la base fundamental de la fe del creyente. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces la fe sería perdida. Él es vencedor, Él es ganador. ¿Por qué? Porque venció. Y con la resurrección de Cristo hay tres cosas en las cuales el Señor venció. ¿Venció qué? Venció el pecado.
venció la muerte y venció a Satanás. Es vencedor, es vencedor. Usted sigue, adora a un Dios vivo. Hermanos, nuestro Señor, el Señor Jesucristo no está caído. Él no es el Señor caído. Nuestro Salvador no está colgado en una cruz. No, señores, no está colgado en una cruz. Su cuerpo no está en un sepulcro. Él resucitó. Está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Más aún, va a venir. Va a venir. Hermanos, esta porción es hermosa. Dice en Lucas 24, del 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren que hay el cumplimiento de una profecía. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué necesario es que el Señor abra nuestro entendimiento. Es que si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, usted sigue con el entendimiento entenebrecido. Tiene un velo, tiene que recibir a Cristo. ¿Para qué? Para que el mismo Señor sea quitando ese tropiezo o ese aspecto que hace que usted no se entregue totalmente a Él. Sí, las personas muchas veces, mis amados hermanos y amigos, siguen aferrados a cosas, a tradiciones, a una doctrina de tradición, o posiblemente a una doctrina o doctrinas de conveniencia, y ahí están como amarrados, atados, tienen un lazo. Solo por la misericordia de Dios ese velo es quitado. Y dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento. Entonces sí tiene que haber un entendimiento claro. No estamos hablando en chino, ¿no? Es clarito, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. La promesa. ¿Para qué? Para que more, para que habite. El Espíritu Santo vive, habita y mora en todo verdadero creyente. Amén. Nos guía, nos capacita, pero tiene que estar. Y la forma en que el Espíritu Santo de Dios mora en usted es si usted ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo. De lo contrario es imposible, no va a ser posible. Pero dice el Señor ahí en el versículo 49 de Lucas 24, dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los discípulos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se tuvieron que desplazar. Y en el Pentecostés, 50 días después, viene el Espíritu Santo de Dios con poder y comienza la obra de la iglesia a través de unos hombres que estuvieron dispuestos a obedecer, a través de unos hombres que creyeron en Cristo. Y esa obra, mis amados hermanos y amigos, es la que seguimos haciendo. Seguimos predicando el Evangelio de Cristo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, merece y nosotros necesitamos es tener una vida santa, no solo una Semana Santa. Tengo unos amigos acá alrededor que esta semana han estado viciosos, no se han emborrachado. ¿Saben por qué? Porque es que llegó Semana Santa. Pero los quiero ver esta próxima semana. Esta próxima semana ya cambió el panorama para ellos. Van a seguir viviendo ¿en qué? En lo mismo, porque quieren seguir en ese mismo ambiente. Hermanos, no, su vida es transformada por Cristo. Pero usted tiene que vivir en un testimonio conforme a lo que el Señor le demanda. Esperamos un pronto regreso de nuestro Señor. Amén. Es lo que estamos esperando. Bienvenido. El Señor lo prometió
el Señor lo cumplirá. Tengan en su mente y en su corazón, porque es así. Ahora, ojo, mis hermanos, Dios es espíritu, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Usted tiene que saber y tener claro hacia dónde dirige usted su fe. Su fe cristiana es porque usted cree en el Evangelio de Cristo, porque cree que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Yo espero que sí, mis amados hermanos y amigos. Entonces Dios sí exige una vida santa, amén, una vida santa, viviendo conforme a sus mandatos, en sujeción y obediencia, porque no es un juego, dando testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy muchas personas están celebrando el domingo de resurrección, pero posiblemente mañana ya se les haya olvidado. Yo espero, confío en el Señor, que todos y cada uno de los que hoy estamos acá seamos firmes con nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos, a las personas que hoy nos visitan y que sienten en su mente, en su corazón, que sienten que lo tienen en su mente, en su corazón, que deben de recibir a Cristo, que necesitan a Cristo en sus vidas. Los invito a que levanten su mano y estaremos orando por ustedes. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga. Luis Alfonso, estemos orando por la vida de todos y cada una de estas personas. Necesitamos a Cristo. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, firme, que está a nuestro lado. Así pues, mis hermanos, en síntesis, para que lo tengan presente, el ministerio de sacrificio y amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección, es una obra entera, es una obra perfecta, es una obra única, más aún, es suficiente, no necesitamos más. Lo único que necesitas en tu vida es a Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Arrepiéntase, confiese sus pecados y apártese. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Te doy gracias, Señor, porque tu cuidado, tu amor y tu misericordia ha permanecido siempre, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra. Tuvo una vida santa, una vida de enseñanza, una vida de sacrificio y de amor. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue perfecto. Es nuestro modelo a seguir. Es el modelo único a seguir, Señor. Permítenos siempre ir conforme a lo que tú mandas en tu palabra. Qué necesaria era la muerte de nuestro Señor para podernos dar salvación. Permite que podamos valorar y que cada uno de los que hoy estamos acá estemos dándole el valor suficiente, significativo en nuestras vidas de tu muerte, Señor. Con tu poder, nuestro Señor ha resucitado y harás lo mismo con nosotros. Es la promesa que tú has dado, Señor, y creemos firmemente en ella. Llegará un momento en el cual seremos transformados por tu poder. Ayúdanos a caminar una vida terrenal en santidad y en obediencia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, a las personas que han levantado sus manos. Ayúdalos, guíalos. Permite, Señor, que haya una verdadera y auténtica relación contigo para el resto de sus vidas. Permítenos siempre hablar con sabiduría y entendimiento, bíblicamente, Señor, ajustados a tu santa y divina palabra. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así puestos en pie, mis amados hermanos y amigos, los voy a invitar. Vamos a finalizar con esta hermosa
este hermoso himno que dice, la mañana gloriosa, la mañana gloriosa. Y dice Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Vamos a cantar para nuestro Señor. Que el Señor me los bendiga, que la paz, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes.